Buenas noches. Al inicio, mientras estaba empezando la grabación, yo ya estaba transmitiendo la pantalla y vieron que entré a la sección de documentos y descargué un archivo que se llama Proyecto Contabilidad de Costos y está en la carpeta del tercer parcial de Contabilidad de Costos. En la sección de documentos del tercer parcial solo hay dos archivos, porque ahorita vamos a una etapa donde vamos a aplicar el contenido. Estoy regresando. Entonces, aquí solo está el archivo de PDF, que los que ya estaban viendo la pantalla vieron que yo lo descargué y era intencional para que ustedes lo vayan a descargar, y un archivo de Word que se llama formato auto y coevaluación. Esto se va a aplicar para lo que sigue en este momento. Como les anticipé en la sesión anterior, previo al examen, ahí les comenté que el tercer parcial implicaba un proyecto que se aplicaba el contenido. Durante la semana pasada se armaron los equipos y en el contexto ya todos están inscritos. Ya el asunto de si todos van a estar activos, si todos van a responder igual, pues ustedes mismos son los que se van a dar cuenta, la verdad. Los grupos, aquí están. Así luce la plataforma para ustedes. La sección de grupos. Luce así, lo único que falta es que yo me coloque como tutora en el equipo 4, que fue el último que se integró. Entonces tenemos 5 integrantes por cada equipo. Ustedes son los que se van a dar cuenta si los 5 integrantes están activos, si los 5 integrantes van a participar. Y en esas condiciones donde uno de ellos no está, uno de ellos no participa, pues la decisión es simple. No se apunta en la portada. Así de sencillo. Dado que en el caso de este periodo académico nos afecta la Semana Santa entre las entregas, entonces de lo que habíamos conversado en la sesión anterior para intentar manejar bien esos feriados o ese feriado en particular, se hizo unos cambios a la forma del proyecto para este periodo académico en particular. Entonces, uno, ya están todas las tareas habilitadas, no, configuradas, ¿ok? Aquí están. Cabe mencionar que solo las estoy dejando para efectos de la grabación. A medida vayamos avanzando en el proyecto, lo que va a suceder es que, por ejemplo, que la primera entrega está para la próxima semana, solo van a ver este link hasta el momento que sea la entrega y se deshabilite. Entonces, se habilita el siguiente link. Esto es para evitar que en un apartado separado alguien cargue algo que no corresponde en el momento. Por ejemplo, que me digan que en la carpeta de autoevaluación entregaron la fase 2. Entonces, hay errores de ese tipo. Entonces, los links se van a ir habilitando en cada semana. De todo lo que voy a conversar ahorita, hago el hincapié. Uno, solo se entrega un informe por equipo. Ustedes van a decidir quién de ustedes lo sube. Yo voy a saber quiénes están allí por la portada y además porque en la sección de grupos ya está estructurado los grupos, pero por cualquier impasse siempre me lo confirma la portada. Entonces solo es uno por equipo. En este contexto, en el caso de la fase 1, 2, 3 y presentación final del proyecto, estas 4 tareas, estas 4 asignaciones van a tener solo 4 archivos por toda la clase. Muy distinto a la tarea de auto y coevaluación, y por eso está en paréntesis aquí. Entrega individual. En este caso, ustedes son 20 estudiantes activos. Yo espero a ver aquí 20 archivos, porque el proceso de auto y coevaluación es muy personal. Usted sabrá su participación en el equipo. Usted evaluará la participación del resto de los integrantes de su equipo. Entonces, esta es la única que es individual para efectos de este parcial. Todas las demás son grupales. Repito, un solo archivo en formato de Word. Y esa es una de las primeras indicaciones que está en el PDF de las instrucciones del proyecto, que son para los que no vieron la grabación. Por un lado. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a revisar cada momento, voy a hacer comentarios en los casos que aplique, voy a hacer correcciones en los casos que aplique
y por eso pido que sea en Word, porque cuando son correcciones, es bastante complicado redactar la corrección. Es preferible que yo corrija y usted en el control de cambio se dé cuenta que fue lo que yo hice y después simplemente en la siguiente sesión les digo, es que ustedes se habían equivocado en tal parte, se corrigió aquí, hicimos esta mejora acá y pueden seguir avanzando. En lugar de decirles, miren muchachos, tienen que mover la celda tal para la celda tal, lo otro para allá. Es un caos cuando están a puros comentarios. Entonces, por eso hago hincapié en archivos Word, porque al final va a ser un solo informe. Cuando yo haga ese trabajo de revisión, yo voy a devolverlos en la sección de grupos, con la intención de que todos los integrantes tengan acceso a los archivos. Puede ser que un equipo se haya dividido tareas de acuerdo a los avances que están en el informe. Y entonces hay una corrección para el FODA, hay una corrección para el organigrama, hay una corrección para la descripción del producto. Y esos 3 comentarios que hice sean 3 personas distintas dentro del equipo. Eso no lo voy a saber yo. Por esa razón, lo cargo a disposición en la sección de grupos para que todos lo vean en caso de que estén divididos. Y lo van a ver acá, en esta carpetita. Ustedes notarán que hay algo aquí porque va a aparecer como un llamadito. Entonces, de esa manera todos entran y todos podrán ver los archivos corregidos con los comentarios. Entonces, son los detalles para que no esperen que la corrección esté en el buzón de tareas, porque si se devuelve en el buzón de tareas, solo lo ve la persona que lo cargó. Y han pasado situaciones, especialmente ahora que estamos en línea, el origen fueron situaciones adversas. Entonces, implica que a esta persona algo le pasa, no les puede descargar y mírele, que mándeme, es que no sé qué pasó. Entonces, por eso lo hacemos por la sección de grupos. A medida vayan los avances, los grupos cambian de nombre al producto correspondiente. Esas son como las introducciones dentro de la plataforma. Veamos entonces ahora de qué se trata el proyecto. Ya di la introducción previa, pero lo voy a repetir porque se supone que ahorita sí van a tener que ver todo el video. Aquí vamos a aplicar el contenido de la clase. Durante el proceso hablamos de materia prima, hablamos en decir los materiales tanto directos como indirectos, hablamos de la mano de obra tanto directa como indirecta, y hablamos de los costos indirectos de fabricación en particular, que era una segregación. Fuimos viendo cada elemento por aparte. Ahora viene la idea de integrar esa información. Creo que solo uno de los equipos había mencionado que tenía una idea de qué era lo que iban a estructurar, porque uno de los integrantes ya había hecho ese producto y ya lo dejé de venderle, pero lo puedo hacer en el proyecto y le dije sí. No sé si se van a quedar con ese producto. Entonces, ¿cómo van a quedar las entregas? La fase 1 valdrá 20 puntos y se va a entregar el próximo lunes, no el domingo, sino que va a haber un día más. La fase 2 va 2 semanas después, ¿ok? Domingo 16, es decir, la semana siguiente de Semana Santa. No les voy a poner nada el domingo de Ramos por obvias razones y tampoco les voy a dejar una asignación donde estén obligados a reunirse entre jueves, viernes, sábado, domingo de Semana Santa. Sé que no se pueden coordinar o una persona va a tener que cargar con todo, entonces por esa situación hubo cambios en la forma de entrega de la propuesta original. Y esto va a quedar para el 16. Fase 3 va una semana después, que es el domingo 23 de abril. Y aclaro los días aquí en las fechas, aunque no acostumbro, para que no se me vayan a confiar. Es que la primera entrega fue un lunes y la siguiente quedó un domingo. Es intencional. Comentarios los dejo al final. Después de este domingo, ustedes van a tener 3 días para establecer su presentación, auto y coevaluación. La presentación final, en su momento vamos a conversar cómo se va a hacer o cuáles son las alternativas, aunque ya tienen adelantos. La auto y la coevaluación, junto con esa presentación final, se entregan en ese mismo día. Las fechas aquí estimados no se mueven. Es decir, la fecha que usted tiene ahí es la fecha máxima de entrega.
Ya en este parcial no va a existir la opción de, ay, dejo los links habilitados, porque les comenté, entregan en un día, yo reviso el siguiente y luego nos volvemos a reunir. Entonces no va a haber tiempo. El que se quede atrás en la fase simplemente, si no entregan la segunda fase, pierden automáticamente los 20 puntos de la segunda fase. Pero cabe mencionar que para la fase 3 usted necesita haber estructurado la fase 2. Entonces, esas situaciones los va obligando a que ustedes tienen que ir entregando. Ahora vamos a ver qué tiene cada fase y el archivo ya lo establece qué tiene cada fase. Vamos a hablar primero con lo que se entrega la próxima semana. Los que se organizaron primero, quiero pensar que ya tienen idea de producto. Entonces, lo que voy a ir conversando va a ir tomando fuerza. Los que tal vez son el último equipo que se integró, no sé si yo asumo que ya se pasaron sus datos, ya se contactaron y muy probable hasta este momento van a decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Voy a pensar que estamos en el último equipo y que no nos hemos coordinado. Lo que tienen que hacer es escoger un producto, de preferencia que lo conozcan, que puedan acceder a información o que puedan investigarlo y que tenga suficiente información para estructurar el costo, para estructurar materiales, mano de obra, costos indirectos y los gastos de operación. Y ese producto tienen que fabricarlo. Yo creía que antes, por ser contabilidad de costos, no debía aclararlo. En un periodo me enteré que sí. El producto que escojan tienen que fabricarlo. No tienen que comprarlo. La empresa comercial se quedó en contabilidad 1 y contabilidad 2. Aquí fabricamos. ¿Que lo tienen que fabricar en la realidad? No. Lo van a fabricar a nivel de informe, pero eso implica que tienen que investigar o conocer o describir dependiendo del entorno que escojan. Podrán, por ejemplo, si tienen alguna empresa o tienen acceso a una empresa que fabrique X cosa o una gama de productos, pues pueden apoyarse en ellos si tienen acceso a la información y pedir un producto en particular. Que pueden fabricar varias cosas definitivamente. Estos que fabriquen varias cosas tendrán que ser un paso adicional en el momento del punto de equilibrio, pero ese tipo de conversaciones ya me dirijo directamente al equipo, no a la clase, porque cada quien verá cómo trabaja. Entonces, esa es la única diferencia entre varios productos o uno solo. Pero lo importante es que puedan tener acceso a la información, sea real, sea académica o sea en términos de experiencia, de conocimiento, más que de, es que mi empresa está organizada. Los grandes afortunados tienen ese nivel de acceso, pero yo sé que la mayoría no la tiene. Así que lo primero, fabricar un producto. ¿Cómo van a tomar esa decisión? Bueno, yo voy describiendo el proyecto y si usted tenía una idea y a medida estoy avanzando, usted dice, no hay manera que yo obtenga esa información, no me va a responder, es que yo no lo puedo obtener. Lo que va a hacer es cambiar de producto hasta que encuentre uno que sí pueda fabricar. ¿Tengo mucho tiempo para decidir eso? No, tengo hasta el próximo lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera etapa? La portada normal que conocemos, el índice que se va a ir alimentando con los avances, la introducción que se va a ir haciendo cada vez más robusta y los objetivos, que los objetivos, como les comenté en la clase anterior, son básicamente el general, lo mismo que aparece aquí, aplicar el contenido de la clase aplicando los métodos. Y los específicos irán en torno a el proyecto. Entonces aquí los específicos es determinar los elementos del costo del producto tal. Si es toda la lista que les mencioné en la clase anterior, si no la vieron, les mando a ver porque ahí me estuve como media hora solo contándoles experiencias previas de estudiantes. Entonces, determinar los elementos del producto tal, integrar una empresa que fabrique y vende el producto tal, o los elementos ustedes los van a ir segmentando de acuerdo a la complejidad. Hay algunos que sí, el trabajo de mano de obra es como que fuera una tesis por la estructura de la empresa que investigaron. Y hay otros que no, que simplemente son 5 personas y la empresa vive con 5 personas, entonces el manejo de los elementos es un poco más simple. Esos son los objetivos. La presentación. Bueno, como no lo van a fabricar en realidad, o por lo menos van a tener una idea, usted no va a decir, bueno, se eligió el producto X que se va a vender en. Y aquí es una de las situaciones.
Cuando usted esté describiéndolo, piense en si lo va a vender por unidad, es decir, si yo fabrico botes de agua o botes para agua, perdón, si va a vender cada bote, los va a vender en docena, los va a vender en lotes de 100 unidades, usted sabrá. Esa es la descripción cualitativa. Porque esa descripción que tengamos aquí, que va a decir es un producto tal, con tales condiciones, de tal material, eh, y se va a presentar de esta manera. Recuerdo que hubo un equipo que trabajaba unos dulces, creo que de los dulces no era el periodo anterior, en la clase anterior. Entonces el de los dulces originalmente todo lo estaba pensando como que era una paletita lo que vendía. Y es cuando me lo describes como, mire, usted ahorita me dice una cosa, pero yo escuchándole es muy distinto. Y era, no, es que no vendemos paletas, vendemos lo equivalente a una ristra de paletas, por ejemplo. Entonces se venden en 24 unidades. Entonces en la descripción, empecé desde aquí, diga que se va a vender una paleta de tal y que se va a presentar de esta manera, porque esa presentación es la que nos va a guiar para la determinación de los costos. Entonces ahí es donde se va a decidir. Lo más sencillo con frecuencia es vender en lotes, es decir, ya hablar de docenas, hablar de decenas, lo simplifica un poco más la determinación de los costos, pero depende mucho de cada producto. Otro de los productos que he dado, sí, la medición era, mire, se produce en lotes, pero se vende por unidad. ¿Y cómo se estructura la producción? Entonces hicimos un análisis de cómo estructurar la producción, porque la materia prima no permitía fabricar una unidad, sino que tenían que fabricarse 50 unidades en paralelo, y luego se vendía por unidad. Entonces hicimos el análisis en la forma en que se produce. Por eso no les puedo decir, tienen que hacerlo de tal manera, porque dependerá del producto. Justificación de la selección de la idea. Si estuviéramos en metodología de la investigación y en clases similares, pues allá diríamos es que la población lo necesita, es que el mercado, y hacíamos todo un escenario para decir por qué nuestro proyecto era necesario para Honduras. Para efectos de contabilidad de costos, las justificaciones suelen ser más relevantes cuando comentan cosas como los miembros del equipo son propietarios de la empresa, o es el elemento que más conocemos por la experiencia que tenemos, o en el caso ya lo hemos vendido y ya sabemos cómo se trabaja. Así es como se justifica para efectos de contabilidad de costos, porque no están haciendo una tesis. Pero esto me servirá para entender cómo está el equipo. Si el equipo se está apoyando en una persona o si el equipo se está apoyando en mucha información. Luego, mercadeo. Vamos a evaluar el mercado. No vamos a hacer un estudio de mercado. No vamos a ir a aplicar, aplicar las encuestas, determinar la muestra, nada de eso. La evaluación del mercado del producto que usted eligió está básico a observación, a ver el entorno, a ver la ubicación geográfica, a ver redes sociales, porque estamos en tiempos donde muchas cosas se suceden por redes sociales, no en realidad, no en vivo. Entonces van a ver qué demanda planean y qué competencia tienen. Y nótese que no les estoy diciendo demanda y oferta, sino lo que ustedes ven en su entorno. La demanda, algunos de los mejores aplicados ha sido es que tenemos a alguien que vende bisutería y lo vende en el centro cívico, por ejemplo. Entonces, casualmente la demanda en ese entorno eran mujeres de tantos años, activamente laboral, etcétera. Y fue como, ¿por qué tan específico su mercado? Y ellos dicen, es que en la justificación decían que era una persona que vendía esos productos en el centro cívico. Entonces, no iba a inventar nada. Iba a tomar el mismo mercado meta que ya tenía, que eran básicamente sus compañeras. Y la competencia, con frecuencia escogemos cuestiones de redes sociales, empresas que se dedican a vender productos iguales o similares. Y en casos más ambiciosos que ya hemos tenido, empresas reales. Entonces, si mi empresa con que estoy investigando y elegí el producto ya tiene posicionamiento en el mercado, muy probable sí tiene bien clara su competencia. Entonces, esos son los casos que tal vez van a tener algo más robusto o más concreto. El resto, ¿qué hacemos? Si
La persona A es la que tiene la idea, tiene la información y yo, persona B, necesito pensar esto, es ¿qué hago yo? ¿Dónde puedo comprar tal producto? Y ahí voy a empezar a darme cuenta cuál sería la competencia. Estoy dando una manera bastante simple de la parte de mercado, aunque en realidad lo que tendríamos que hacer es ir al Instituto Nacional de Estadística, determinar la población, luego segmentarla, luego entender cuál es la mía, luego escoger un nivel de muestra e ir a hacer un estudio de mercado. Eso se lo dejo a las clases de mercado. Productos sustitutos. Si usted o si alguien no quiere comprar el producto que usted le está ofreciendo, ¿qué va a comprar esa persona? Y el típico que decimos, que si no compra café, compra té, o compra jugo, o compra licuados. Esa es la relación que se suele dar con los productos sustitutos. Y otro de los motivos de los productos sustitutos es que hubo un caso particular donde el producto sustituto se convirtió en el producto final, porque sabían más de uno de los productos sustitutos que de lo que estaban proponiendo. Entonces, ha pasado cada cosa en este proyecto. Y luego, como les comentaba, valor agregado. Aquí sí se tienen que inspirar. ¿Qué va a ofrecer su producto que no esté en el mercado? ¿Qué adicional? Si es un producto que ya está en el mercado, pero yo voy a ofrecer algo que no ofrece nadie más. Entonces están los que dicen, lo voy a vender en redes sociales porque solo se vende en tiendas de tal zona geográfica. O yo le voy a hacer entregas. O es un producto que tiene fama de pedirse con mucho tiempo de anticipación. Entonces, no, yo le ofrezco que me lo pida para el mismo día y yo voy a entregarle el producto. Uh, Garantizo que siempre estén frescos, si es algo comestible, por ejemplo. Garantizo que siempre estén frescos o garantizo que siempre hay disponibilidad. Eso es lo que van a ofrecer. Como estamos a nivel de documento, eso es lo que va a suceder. Claro, este valor agregado se puede hacer cada vez más robusto y lo saben mucho mejor los de marketing que yo. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Simplemente describir el producto, nada más. Y describir o irnos acercando a la empresa. Entonces, aquí es, ¿qué va a hacer? Después de yo, como revisora, leer todo este apartado, yo tengo que tener bien claro qué venden, cómo lo venden, cómo se presenta y la demanda la demanda y la competencia me va a dar a entender hacia dónde quieren ir. Cabe mencionar que en el caso de la demanda, con frecuencia es el mercado meta. Y esta situación con el mercado meta nos lleva a calcular una capacidad instalada. Eso se va a llevar en la parte de los costos. Entonces, a veces es que yo voy a vender a todo Honduras. Y es como que estamos hablando de más de 8 millones de personas. Está como difícil que usted le venda a toda Honduras. Pero digamos que sí lo va a hacer. Entonces, usted tiene la capacidad de producir esos 8 millones de unidades necesarias. Así se percibe la capacidad instalada en términos sencillos. Después de entender el mercado, vamos a la empresa. Y la empresa aquí sí, vean la figura de la empresa, pero combínenla con ustedes. O sea, combínenla con que son un equipo, porque aquí no estamos haciendo todo el proceso que nos ayuda a estructurar muy bien la empresa y decir qué colores voy a colocar. Ahí va a ser la parte creativa. Le van a tener que dar un nombre. Entonces, generalmente los grupos que aparecen aquí, que creo que no, ya no están, los grupos que aparecen aquí cambian al nombre de la empresa. Ahí está, perdón. Los grupos cambian al nombre de la empresa. Entonces le ponen un nombre. Siempre hay alguien que es creativo para eso. Adelante. Creen un logotipo. No tienen que ir a pagarle a un diseñador gráfico para crear una idea. No. Si no tienen idea cómo fabricar un logotipo, pues partan del producto y pónganle algo relacionado a el valor agregado que ofrecen. Entonces, esa combinación ya nos da un logotipo sencillo. Administración de empresas, ustedes son las estrellas en esto. Misión, visión, valores. Tienen N número de fuentes para inspirarse, considerando que la misión es, que es lo que estoy ahorita, visión es hacia dónde veo mi empresa y los valores que va a profesar la empresa.
Hay N número de valores, ustedes escogerán los que van acorde al producto que ustedes están fabricando y a la dinámica de equipo. Luego viene el FODA, pero es que si no hemos creado una empresa y si no está en el mercado, ¿cómo creo un FODA? Aquí es donde yo les digo, piensen en una empresa, pero piensen en la interacción como equipo. Entonces, muchas veces la fortaleza es que alguien del equipo o el coordinador del equipo tiene el acceso a la información porque trabaja en una empresa de eso. O sea, simplemente no se discute. La oportunidad, no, es que lo que estamos haciendo no es que se está trabajando, sino que uno de los compañeros tiene el proyecto y básicamente estamos estructurando lo que él ya está planeando. Las debilidades casi siempre están en que no conocemos algo, que estamos investigando, y las amenazas casi siempre están con el tiempo en el entorno académico. Así que van a crear su FODA, no como empresa, porque está difícil, que si no están investigando una empresa es un poco complicado. Si están investigando una empresa, o sea, si su producto viene de una empresa conocida por alguno de ustedes, entonces hagan el análisis FODA sobre la empresa. Y luego la estructura organizacional. Dicho de otra manera, creen un organigrama. ¿Cuál es qué es el problema que suele suceder aquí? Como en administración general aprendimos que tenemos que tener desde la la asamblea de accionistas o la asamblea de aportantes, y va bajando a una junta directiva y con todo, y que después viene el gerente. Y claro, todos se pusieron como socios creadores y nadie se le ocurrió qué es lo que pasaba a nivel operativo. La estructura organizacional estará en función de la parte operativa, que puede partir desde la asamblea de accionistas, junta directiva y caer al primer gerente. Está bien, pero yo me voy a fijar en la parte operativa, o sea, del gerente que escojan como gerente general para abajo. ¿Cuántos puestos, cuántos cargos? Tamaño y complejidad de la empresa. He tenido algunos que han creado proyectos en el camino, se inspiraron a un nivel impresionante y crearon estructuras de 40 empleados. Y era porque eran necesarios esos 40 empleados. Y otros dijeron, con 5 estamos bien y somos los 5 integrantes. Entonces tenemos dos en producción o 3 en producción, pero uno de ellos trabaja y también supervisa. Tenemos al que es muy bueno en administración y mercadeo y tenemos una cabeza de gerente general. Y ya. Entonces, es tamaño y complejidad. Eso ustedes lo van a decidir. ¿Cuál es la relevancia aquí? Entender cuántas personas van a tener. Esta estructura con frecuencia se cambia en las siguientes fases. Cuando se dan cuenta que no pueden sobrevivir con 20 empleados vendiendo, no sé, 15 panes con frijoles. O sea, no es posible. Y empiezan a hacer reorganización aquí. Entonces, pero aquí este es el primer acercamiento para entender qué es lo que se va a crear. El avance que se va a presentar el próximo lunes llega hasta aquí. Voy a seguir explicando el proyecto porque las decisiones que se tomen aquí afectan más adelante. Entonces, cuando quieran decir, es que vamos a poner 300 personas porque yo voy a dar oportunidades laborales a todos. Y después adelante les digo, usted tiene que hacer la planilla. Entonces, algunos dirán, qué buena gente, y otro dirá, una planilla de 300 personas. Alguno dirá, eso no pasa nada, está listo, solo son fórmulas. Otro dirá, no, eso no es posible. Entonces, por eso seguiré avanzando, aunque repito, la fase 1 termina acá, con la estructura organizacional. 2 semanas después, es decir, con el intermedio de Semana Santa, viene la etapa que yo considero es la más compleja y es la que más discusión va a generar y es la que más va a ir y venir. Y es la parte del costo, o sea, contabilidad de costos. Primero, diagrama del proceso de fabricación. Los de ingeniería industrial pensarán en el diagrama de flujo o el de, se me olvidó el nombre, el de actividades que contemplan las áreas y hacen aquellos flujos impresionantes que la materia se recibe en la bodega, se traslada para acá y empieza un diagrama espectacular. Si no es ingeniería industrial, muy probable lo que acabo de decir no tuvo sentido. Entonces, para los que no son de ingeniería industrial, el diagrama va a ser básicamente una serie de pasos diagramados con procesos de decisión. Los procesos de decisión serán
que usted está haciendo muebles. Entonces, se recibe la materia, listo, se traslada a corte, listo. Valga la redundancia, el departamento de corte corta las piezas. Las piezas están bien cortadas, ¿sí? Entonces van a ensamble. Las piezas están mal cortadas, no. Entonces regresa a repararse todas las veces que sea necesario hasta que se convierte en desecho, en los peores escenarios. Entonces, esas son las decisiones. Cuando decimos, ¿eso está bien? ¿Cumple los criterios? ¿O está conforme? Sí o no. ¿Y qué es el proceso que sucede? Sé que habrán casos donde la pieza está mal cortada. No. ¿Se puede reparar? No. Entonces, automáticamente se convierte en desecho, fin del proceso, para esa pieza en particular. Pero el proceso no se detiene por una pieza. Usted va a seguir como empresa avanzando. Luego, si está en ensamble, entonces los procesos que implica el ensamble, si es ordenar las piezas, pegarlas, atornillarlas, poner clavo, poner prensas o los cortes si hacen un ensamble particular, o si es metal, pues hay que soldar, es decir, lo que corresponde a su producto. Si se cocina, pues el tiempo en el horno. Y volvemos a si se cumplieron los criterios. Después del ensamble viene el empaque. Bueno, dependerá del producto, qué empaque implica, o si no implica empaque, sino que simplemente se procede al pintado, por ejemplo, o se procede a la entrega, si simplemente el producto solo hay que ensamblarlo y ahí termina. Entonces, este proceso no tiene que ser al nivel de un ingeniero industrial. Si ya tienen esa habilidad, bienvenida. Sí, sí lo sé leer, es parte de mi formación. Si no, una lista de pasos que me deje claro el proceso. ¿Qué es lo que voy a buscar en ese proceso? Entender en qué momentos va a entrar la materia, la mano de obra y los CIF. Entonces, a veces está muy claro el proceso y cuando llega a los costos no tiene nada de sentido. Entonces, yo le empiezo a preguntar, ¿usted en tal parte hace el corte? ¿Se va a cortar solo o tiene una persona ahí? Y esa persona, ¿cómo se ubica aquí en el organigrama? Luego, es que usted tiene que después viene al proceso de venta. Eso quiere decir que si usted vende como tal al público que usted me describió por acá arriba, entonces tiene personal de ventas. Y entonces, ¿dónde están esas personas de gastos de ventas? En la estructura organizacional mostró el gerente general. Pues el gerente general por defecto se califica en gastos de administración. ¿Dónde están los gastos de administración? Esa es la idea del diagrama y todo lo que va antes. Entonces, los avances que vayan teniendo van acumulando información. Por ende, yo sé, cuando están trabajando, por ejemplo, en la fase 2, se regresan a corregir la fase 1. Y por esa razón, cuando yo reviso, acostumbro a revisar otra vez desde el inicio por si hubo toma de decisiones que cambiaran algo de lo que ya se había discutido. Y es normal. En proyectos es normal ir un paso atrás, discutir, tomar una nueva decisión, avanzar. No nos funcionó bien, vamos un paso atrás, discutimos una nueva decisión y volvemos a avanzar. Es normal. Vamos al costo del producto. Si usted en la etapa de descripción cualitativa habla de que el producto es de cuero o de poliéster, madera o de metal, entonces yo espero ver en los materiales lo que estaba mencionado ahí arriba, con el costo que le corresponde al producto. Y estos costos, dependiendo del proceso de adquisición y proceso de producción, va a ser simple o va a ser complejo. Cuando es simple pues mire, yo compro metal en estas condiciones y esa pieza de metal la corto, la vuelvo a pegar, la vuelvo a armar y se forma en un producto. Entonces yo sé que esa unidad de metal se va a convertir en una silla, en una mesa y ya, no va a haber más en el proceso de los materiales. Pero si es comida, por ejemplo, son todos los ingredientes. Aquí tienen que estar distribuidos con sus costos respectivos. Puede ser, en el caso de recuerdo de los que trabajaban billeteras, ellos compraban el cuero ya curado, o sea, ellos no hacían el proceso de curación del cuero. Compraban el cuero en no sé qué condiciones se los tenía que entregar el proveedor. Entonces, obviamente, el cuero no sale cuadradito si lo estamos comprando
como una especie de lona, sino que es como irregular. Entonces, una de las cosas que le pedían a los proveedores es que tengan la forma más regular posible, o sea, lo más cuadrado, lo más rectangular o circular posible. Entonces, ya me decían, mire, compramos la lona de tanto, estas son las dimensiones, y de eso me salen 20 billeteras. Estoy diciendo un número X, no me acuerdo cuántas eran. 20 billeteras. Entonces ya ellos decían, por cada lona son 20 billeteras, entonces mi producción va a ir en función de 20 billeteras, para decir toda la lona, porque no voy a poder hacer una billetera y dejarlo ahí tirado. Muy probable, la misma pieza, con la maquinaria que se trabaje, va a perforar y va a sacar los moldes necesarios para la producción. Así que esos materiales se van a pensar en, eh, en el producto que se va a vender. Por eso hice hincapié al inicio, pueden ser docenas, decenas o puede ser una unidad, dependerá de cada producto. Mano de obra. Aquí hay una estructura organizacional con una cantidad de personas. Aquí tendrá que haber una planilla de mano de obra. La planilla que se trabajó durante el segundo parcial estaba en un enfoque de trabajo por hora. Si el proceso de investigación, si el conocimiento lo lleva a que se paga por hora, entenderé. Pero la mayoría, cuando ya entienden o cuando ya ven cómo se hacen los cálculos por hora, se empiezan a abrumar. Entonces, no piense la mano de obra por hora como estaba en la clase. Piénsela mensual. Entonces, yo tengo tantas personas en fábrica como tal, produciendo como tal. A cada una le voy a pagar el salario mínimo establecido para el año 2023, que es tanto para esa industria. ¿Está bien? Y listo. Y se hace todo mensual. Porque a pesar de que teníamos un planteamiento por hora, el enfoque les comentaba en aquel momento era para explicar los derechos que se les otorga bajo el Código de Trabajo. Pero los cálculos de Seguro Social, del RAP, del Infop, etcétera, estaban hechos mensuales. Entonces se trabaja con una planilla mensual. En cada etapa vamos a ir conversando esa situación. Y los costos indirectos de fabricación que suceden. Aquí que estamos pensando mínimo en costos indirectos de fabricación, estimados. En herramientas, maquinaria, instalaciones y lo necesario para que una instalación funcione. Veamos. Estaba hablando de las billeteras. Entonces había una máquina que hacía unos cortes, que era un molde y cortaba ya. Entonces esa máquina se deprecia. ¿Sí? Depreciación de esa maquinaria como tal. Luego teníamos otra que costuraba, pues la depreciación de la que costura. Y todo eso estaba en una casa, o básicamente eran 4 paredes que tenían un valor como de 300.000 lempiras. Pues la depreciación de esa instalación de 300.000 lempiras. Ay, que es que se me complica depreciarlo, entonces prefiero que la instalación la alquilo. Está bien, pague un alquiler por esa instalación. Luego, esa instalación necesita aire acondicionado, necesita iluminación, necesita ventilación particular o necesita regular temperatura. No sé qué puede pasar, cuánta cosa puede pasar en una fábrica. Por ende, mínimo, por las instalaciones usted tendrá que pagar servicios públicos, telecomunicaciones relacionados. Entonces, todo eso fueron CIF, porque todas esas son erogaciones en la fábrica. Y la parte, así como sus cualidades. Están los que la maquinaria pues se deprecia, entonces aplican línea recta por la vida útil que le corresponda. Entonces ahí las cualidades son que la maquinaria es para 10 años y se deprecia por línea recta. Entonces le corresponde tanto al mes. El alquiler, tenemos un contrato que se paga trimestralmente, no mensualmente. Entonces tiene el cálculo, tiene el valor trimestral, divídalo en el tiempo. Generalmente terminamos con erogaciones mensuales. Salvo los casos que el lote de producción los lleve a ciclos semanales. Entonces tenemos la información mensual y la traemos semanal. Pero esos solo han sido como 3 casos en todo este tiempo. Casi todos llegan a erogaciones mensuales. Luego, las herramientas. Están tanto, si no es una máquina la que corta, pues son las tijeras, son otras piezas.
Eh, Cuando tienen productos que se tienen que mover de varios puntos, pero en la misma instalación, no con camión. Entonces generalmente o tienen que usar barriles, panas o no sé, otra presentación donde se tenga que mover del punto A al punto B. Eso forma parte de sus herramientas. Entonces, los SIF se vuelven bastante amplios. El mismo proceso de fabricación da a entender qué otros elementos hay. Entonces, con frecuencia en esta etapa, yo les empiezo a hacer un montón de preguntas de consideraron esto, lo otro, bla, 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 porque puede ser un caso excepcional donde eh, estoy alquilando una bodega por X precio, ahí estoy haciendo todo el trabajo, pero en la instalación de la bodega no tengo contadores independientes por el motivo que sea. Entonces el precio del alquiler es más elevado, pero porque considera todas las erogaciones adicionales, por ejemplo. Son casos como excepcionales, pero que sí hay un origen de ese tipo. Entonces se acepta también. Entonces, las cualidades pueden ser muy peculiares. Algunos de otros aspectos son, por ejemplo, los empaques. Si yo vendo eh, repostería y la vendo por docena, en algo la tengo que empacar. En una caja, en una bolsa o en algo, no sé, intermedio. Nunca he empacado repostería, solo lo he comprado. Entonces, muy probable el empaque sea un cálculo variable por cada lote. Entonces es como, bueno, Liz, se compran las 1000 cajas, pero la verdad solo se usa por cada lote una. Entonces ya saben, de esas 1000 divididos contra el precio, ya saben cuánto cuesta la caja que va a vender en el lote. Entonces, estas cualidades no están escritas en piedra porque es muy particular de cada producto. Y por eso tampoco les digo, tienen que hacer tal cosa. No lo hago porque es muy particular de cada producto. Y luego los gastos de la empresa, gastos de administración y gastos de venta. Mínimo van a tener un gerente, por ende es lo mínimo en gastos de administración. Mínimo van a tener una persona vendiendo, o sea, por ende el sueldo de esa persona es lo mínimo en gastos de venta. O sea, siempre van a haber personas. Generalmente, cuando reviso esta parte, si la información está clara, yo puedo hacer un escenario similar a lo que sucede en el primer parcial, donde teníamos una empresa fabricó tantas unidades y vendió tanto y son las siguientes erogaciones. Yo puedo recrear un escenario similar a eso. No estoy diciendo que hago eso en particular, pero puedo recrear algo así donde puedo decir, están claros todos los elementos, está claro los materiales en proporción a la producción, está clara la mano de obra en proporción a la producción, gastos de venta y gastos de administración, están claros los CIF en proporción a la producción. Y se determina toda la erogación que corresponda en la empresa. Por ende, la planilla deberá contemplar tanto la parte de mano de obra directa como indirecta, gastos de venta y gastos de administración. Así que a la planilla se le suele agregar una columnita más que diga departamento para ver hacia dónde va cada uno de estos sueldos. Esto implica regresar a revisar qué teníamos en el segundo parcial. Igual siempre hay versiones más simplificadas porque no van a trabajar por hora, o al menos la mayoría. No trabaja por hora, no tienen que hacer cálculos de horas extras, no tienen que inventarse supuestos porque no estamos con supuestos anormales. Estamos trabajando en un entorno normal. Sí, cuando yo reviso esto, está bastante claro la estructura de los costos de la empresa. La fase 3 se hace en 1 hora. Si aquí hay muchas correcciones, la fase 3 sucederá días después de que ustedes hagan esas correcciones. Entonces, por eso la fase 3, aunque parece simple, depende de qué tan bien organizado esté la información aquí. Con frecuencia, los que tienen bien organizado, y la verdad ha sido una práctica así, entonces espero que suceda aquí también. Cuando presentan la fase 2 me entregan el Word y el Excel donde han estructurado estos valores. Lo que sucede con frecuencia a veces es
empezaron a escribir y no lograron hacer esa relación de costos. Y empezaron a ensamblar ahí en Word. Word no está diseñado para eso. Entonces, generalmente es lo que va escribiendo en Word, otro de ustedes lo va haciendo en Excel para decir, bueno, todo lo que colocaste allá, yo lo tengo acá. Ese es el movimiento. Para la fase 3, decisión de precio de venta. Si los costos están bien organizados, usted va a tener costos y capacidad instalada congruente al precio de venta. Puede ser que la decisión de precio de venta sea allá como estábamos en el primer parcial. Y se pretende una ganancia del 100% del costo de fabricación. Y se pretende una ganancia del 300% de los materiales. O se pretende una ganancia del 90% de toda la empresa. Esa es una forma de decidirlo. Otra forma de decidirlo es, yo tengo costos eficientes, así que no tengo que determinar un porcentaje de utilidad, pero también tengo bien analizada mi competencia. Y mis precios están dentro del entorno de la competencia. Así que digamos que si vendieran un cuaderno, sin mayor detalle más que sus líneas, un espiral, 2 cartoncillos, pues yo no espero que un cuaderno con esa descripción me cueste 500 lempiras, a menos que sea algo muy especial, pero los materiales me lo dirán. Entonces también es aceptable decidir el precio de venta con respecto a la competencia, que ustedes dicen, mi fabricación está para un costo de tanto por unidad, por lote, lo que corresponda, y la competencia lo vende a tanto. Entonces yo me quedo en un valor similar, inferior, para poder entrar al mercado, por dar un ejemplo. O un porcentaje tanto superior de la competencia porque yo soy el único que va a ofrecer este elemento adicional, entonces lo voy a cobrar obviamente. Por ende, aquí les pregunto cómo hicieron el precio de venta, porque cada equipo lo hará con la información que tenga. El punto de equilibrio, esta va a ser una clase particular de cómo se va a ver el punto de equilibrio. Generalmente aquí, cuando nos va bien, tengo todos los proyectos con la información estructurada para hacerles el punto de equilibrio y termino haciéndolo yo por ustedes. Cuando nos va bien, cuando no nos va tan bien, pues agarro el proyecto que más se acerque y a ese único le creo el punto de equilibrio. Y cuando nos va mal, pues me toca darles la clase como un contexto de cualquier otra clase donde no tenemos información particular por grupos. Y les explico el punto de equilibrio. Esa va a ser una clase más adelante. Y luego, una especie de proyección financiera, y digo especie, porque lo que nosotros en finanzas llamamos proyección financiera, metemos variables económicas, metemos inflación, metemos supuestos para el cambio de precio, y eso no va a suceder. Eso se queda para las clases de finanzas. Aquí lo que va a hacer es, llegó al punto de equilibrio y el número que resulta, porque es un número, el número que resulta sí se parece y normalmente es inferior a lo que creo que tengo la capacidad. Si se cumplen esos criterios, entonces si el punto de equilibrio me dice un número como 350 y según mis cálculos yo tenía una capacidad de 500 unidades, entonces yo hago un estado de resultados como que lograda fabricar y vender 500 unidades para obtener una utilidad X. ¿Y por qué hacemos esto? Para recordar que no necesariamente porque logramos hacer una producción alta, todos los costos son variables, ¿no? Muchas de estas erogaciones son fijas, entonces no importa el nivel de producción, yo le voy a seguir pagando lo mismo al gerente. Después tal vez le daré una bonificación, pero recordemos, las bonificaciones son escenarios anormales, no es normal. O sea, usted no va a presupuestar bonificaciones a menos que la empresa ya esté funcionando. Entonces, es solo un estado de resultados para aplicar el contenido que está acá atrás. Y la presentación final, que va a suceder 3 días después de la entrega del proyecto, es que en este momento es la única vez que ustedes me van a entregar un informe en formato PDF. Es decir, después de aquí no se vuelve a modificar, ahí no va a haber comentarios ni nada. Cuya última página va a ser un anexo
donde me va a decir el enlace donde usted coloque la presentación. La presentación implicará una grabación donde se vea su rostro, donde en algún momento se me presente y yo pueda ver los 5 rostros de los equipos. Cada quien decidirá dónde. Yo sé que yo mis clases las pongo en YouTube, es el canal más cómodo para mí. Otros dicen no me siento cómodo poniéndolo en YouTube, tal vez por pena o por las condiciones particulares, y lo que terminan haciéndolo es poniéndolo en Drive. Entonces solo si lo ponen en Drive, denme el acceso, o sea, pónganle acceso a la profesora. De lo contrario, no lo voy a poder ver el video. ¿Les ha pasado de que por darles pena de colocarlo en un lugar X, no me dan acceso? Entonces termino como, ¿y entonces cómo voy a evaluarlos? Recuerdo un equipo que intentó mandarlo en Facebook, lo montaron en el perfil de no sé quién. Ese perfil era privado, o sea, obviamente que nadie que no fuera su amigo no podía ver su contenido, entonces yo, ¿cómo lo iba a ver? Entonces, esas son situaciones. Casi siempre lo que funciona es YouTube o Drive, en alguna nube donde permite el acceso público. Bueno, o el acceso a todas las personas que tengan el link. Ese es el tipo de acceso que se da. ¿Cuánto suele durar esta presentación? 10 a 15 minutos. Cuando son presentaciones de media hora, yo sé que me están leyendo cada una de las celdas del Excel que hicieron y eso lo puedo hacer yo solita. Muy probable, ya lo hice aquí. Entonces, no. Y tienen que estar todos. El que no esté, automáticamente pierde los puntos de la presentación final. Si estuvo en las 3 fases anteriores, pues tiene los puntos de las fases anteriores. Pero si no está aquí, no está aquí. ¿Qué van a hacer en la presentación? Presentarse, o sea, diga usted su nombre, porque está el que, buenas, mi nombre es tal y somos María, Juan, Pedro, Julia y Roberto. Yo me quedé, ¿quién es cada quien? Recuerden, no sucedió la interacción. Entonces, cada quien preséntese. O se presentan al inicio o se presenta cuando sea su turno a hablar. Cuéntenme de la empresa, es decir, la empresa tal, y ponen el respectivo logo, que tenemos los siguientes valores, que nos vemos de esta manera, que vamos a hacer hasta tanto. O sea, la parte de visión, misión, valores. Presenten el producto. Esta va a ser la parte robusta. Describan el producto, que será la descripción cualitativa, que está en la fase 1. El proceso de fabricación, que está en la fase 2. Los costos que correspondan, que están también en la fase 2 ya corregida. Entonces ustedes dirán que estos son los costos de los materiales y se muestra de la siguiente manera. Como el material principal es madera, pues ahí está la mayor concentración de costos. Eso es lo que se va a mostrar ahí. Luego, ¿cómo decidieron el precio de venta con esta información? Yo les dije, la que está aquí, esto ya está en la fase 3. Vean el punto de equilibrio, entonces con los supuestos de los costos mencionados previamente, el punto de equilibrio para la empresa tal, porque aquí ustedes ya tienen nombre, logo, ya se empoderaron de su empresa, el punto de equilibrio es tanto y tenemos una capacidad instalada de tanto. Entonces el punto de equilibrio es de 350 lotes de X producto con una capacidad instalada de 500. Por esa razón se fabrica un estado de resultados con la capacidad instalada de 500 unidades. Y ahí termina su producción. Entonces, cuando ya en esa etapa, lo que siempre decimos en los proyectos de análisis financiero es, bajo los supuestos indicados, la empresa tal o el proyecto de la empresa tal es rentable o es aceptable o puede ejecutarse. Es decir, vamos a entender que con toda la información que tenemos va a funcionar. Puede que hayan proyectos que no funcionen, académicamente no. En la realidad sí. Okay. En la realidad es que para que sea esta empresa tiene que tener esta máquina que vale no sé cuántos millones de lempiras o de dólares y apenas nosotros facturamos al año 2 millones de lempiras. O sea, no hay manera. Eso sucede en la realidad. Académicamente decimos, bueno, la verdad esa máquina pues no la compro porque no puedo y me compro la versión barata, que solo me va a durar 2 años, pero con esa sí puedo rendir, sí puede ser un supuesto real.
Entonces, repito, académicamente los proyectos no fallan porque son supuestos y los supuestos siempre están bien. Pero en la realidad sí pueden fallar porque los supuestos tal vez no eran los adecuados. Y lo último que está en este mismo archivo, que es el archivo de Word que estaba en la sección de documentos, es las matrices de auto y coevaluación. Entonces, en la autoevaluación son 4 elementos, o sea, usted se evalúa 10 puntos. Y usted va a decir, bueno, yo estuve, apoyé, fue puntual, el trabajo que hice sirvió, entonces me pongo tantos puntos. Obviamente, cada puntaje aquí va de 0 a 5. La sumatoria, aquí, el máximo será 20, pero los puntos asignados en autoevaluación son 10. Por eso la nota está. El total de esta tabla se multiplicará por el 50% para su nota final. Así que si usted se colocó 20, el 50% es 10. Si usted se colocó 16, el 50% es 8. Eso es para la autoevaluación. Para la coevaluación, esta es la parte donde yo tengo información de cómo se portaron ustedes entre ustedes. Son los mismos elementos, pero aquí es yo, Daisy, evalúo a Julia, a Roberto, a Mario y a Pedro. Y bueno, Julia tuvo este comportamiento, Juan, Pedro, tanto. Entonces, la nota máxima para cada uno son 20 puntos. Entonces, yo le doy 20 a tal, 20 a tal, 20 a tal. Y luego, su profesora en el proceso de revisión, voy a promediar. Entonces, aquí hay mucha percepción particular donde se han dividido trabajo, tienen que trabajar algunos en grupos más pequeños dentro de su mismo equipo y dejó vendido a uno. O sea, no le ayudó para nada. Entonces, muy probable el resto de los integrantes no se dé cuenta de ese problema, solo lo sepa uno y ese uno me lo va a decir acá. Entonces, aquí es donde viene la coevaluación y va a ser un promedio. Cabe mencionar, y por eso lo mencioné antes y lo repito, esto es como una tarea. Así que si usted no presentó esto, equivale a que usted perdió los 10 puntos de autoevaluación porque yo no voy a tener su información. Y especialmente si no lo está presentando, quiere decir que no está participando. Así que véanlo como una tarea más. Entonces también se ha notado el patrón de que no presenta esto la persona X y todos los demás lo evaluaron, como que no participó en el equipo. Entonces eso me confirma. Obviamente ahí va a tener la nota que le dé el equipo y va a perder la nota que se tenía que dar él o ella sola. Entonces esto es lo que va a pasar en este proyecto. Procuré hacer un video donde abarque todo el proceso porque en las siguientes clases lo que va a suceder es, sí, voy a retroceder a la fase que corresponda, pero procuraré dirigir la clase a los equipos. Entonces, el 27 yo me entero plenamente qué es lo que hay. Lo ideal es que hoy me entere, pero plenamente me enteraré el 27. Entonces, el discurso que yo vaya a dar, ya no voy a hablar del producto X, ya voy a hablar de los productos de cada uno para darle las recomendaciones particulares en cada fase. Así que esta grabación lo que tuvo la intención es de abordar todo el proyecto. ¿Okay? Entonces, aquí detengo la grabación y conversamos. Feliz noche.